la Junta Interna de ATE y también delegado de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hola Marcos, ¿cómo andás? Hola compañeros, compañeras, saludo a la audiencia. ¿Qué tal, Marcos? Un gusto. Acá estamos en la radio Germán Abdala, en el programa Chauchi Palito del organismo del Ministerio de Trabajo. Bueno, Marcos, a mí me interesa arrancar esta entrevista preguntándote por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo particular en el entorno de los organismos estatales. ¿Querés contarnos cuál es la función de este organismo? Sí, como no, la Defensoría del Público es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26522. Es un organismo que es desgubernamentalizado. Esto significa que no depende del Poder Ejecutivo, sino que depende del Poder Legislativo, de una comisión bicameral, o sea, de la pluralidad de fuerzas políticas que integran el Legislativo, y que básicamente representa las audiencias de radio y televisión, y persigue la ampliación del derecho a la comunicación, la pluralidad, el derecho a la libertad de expresión y demás, tratando de fortalecer este derecho en lo que serían los derechos de la ciudadanía. ¿Y cómo, perdóname, y cómo funciona esto de representar a las audiencias? Bueno, la Defensoría realiza audiencias públicas, recibe reclamos, interactúa con las audiencias de radio y televisión y protege los derechos humanos en el marco del derecho a la comunicación, que tiene un carácter instrumental respecto de todos los otros derechos. Es muy difícil pensar garantizar cualquier derecho si no está garantizada la libertad de expresión y la pluralidad de voces, y desde ese lugar tomamos los reclamos que realizan las audiencias o que se toman en las audiencias públicas y llevamos adelante estos reclamos para que desde un lugar no gubernamental se persiga garantizar estos derechos y ejercer la representación de las audiencias. Esto significa desde monitorear qué pasa en la radio y televisión en términos de representaciones, o sea, si hay afectaciones a las infancias, a las minorías o cualquier tipo de afectación de derechos humanos en el ejercicio del derecho a la comunicación, cómo ampliar las posibilidades de la pluralidad de voces, por ejemplo, fortaleciendo los medios comunitarios, campesinos indígenas, pero también los medios comerciales para que todos tengan garantizado este derecho de la mejor manera posible. Claro, Marcos. Bueno, nos parecía importante poder darle difusión a lo que, digamos, la función de este organismo, también pensando en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Donde se instalan tanto en los medios de comunicación, digamos, tradicionales, pero también ante la emergencia de las dinámicas de comunicación vía redes sociales, operaciones, agresiones y un montón de avasallamientos a distintas poblaciones, a digamos, distintos derechos. Así que te quería preguntar cómo es la situación, digamos, cuál ha sido el recorrido en cuanto a su intervención y cómo es la situación desde que asumió el gobierno de Milei en relación al organismo. Sí, bueno, antes de decir que me parece importante marcar que la Defensoría no tiene funciones sancionatorias, sino que representa las audiencias y lleva adelante reclamos ante otro organismo del Estado o privados que estarían posiblemente afectando el derecho a la comunicación. Digo porque se miente mucho, lamentablemente. Nosotros nos ocupamos de eso, pero también estamos sufriendo los efectos de esas prácticas, respecto de que se dice, por ejemplo, que nosotros perseguimos periodistas, realizamos, digamos, atacamos a los medios y nada que ver. Nosotros ni siquiera tenemos funciones sancionatorias, así que bueno, eso es parte de la lógica de la fake news, la lógica de las mentiras, que lamentablemente se instaló en la realidad argentina, con lo cual es más importante quizá que antes inclusive el fortalecimiento de este tipo de organismos, y nosotros hace mucho estamos peleando inclusive por la ampliación de las competencias del organismo, porque nos parece importante también tener alguna injerencia respecto de el streaming y otras formas en que se expresa el lenguaje audiovisual y que también afecta el derecho a la comunicación. Nosotros sufrimos ya varios ataques, estuvimos intervenidos durante el macrismo, pudimos atravesar ese proceso y salvar, digamos, de manera dejar más o menos intacto el organismo y continuar con nuestra política pública. Pero bueno, ahora estamos sufriendo un severo ataque nuevamente, desde que venció el mandato de la última defensora, Miriam Lewin. Quedamos primeros acéfalos, y después, con la firma del presidente provisional de diputados, Martín Menem,
y de la presidenta del Senado, directamente intervinieron en el organismo, nombraron una interventora teóricamente para realizar una auditoría, una práctica que están utilizando para tratar de afectar los organismos, cerrarlos y demás, con una única función, decía, que es a realizar un informe de auditoría, pero también esto era parte de la mentira, digamos, de la misma lógica de la mentira, en este caso institucional, porque la interventora al poco tiempo, después de realizar informes, paralizó el organismo, prácticamente no estamos funcionando, estamos reclamando que se reactive el organismo y se cumpla con los objetivos de la ley, pero últimamente directamente comenzó con un proceso de ajuste, produjo el despido, intentó despedir a 11 compañeras y compañeros transitorios, de planta transitoria. Logramos rescatar a 2 a raíz de que una era miembro de la Junta Interna, o sea, tenía tutela sindical, y la otra compañera era miembro de la Comisión de Equidad Laboral. Por el lado de la tutela sindical pudimos salvar esa situación, y estamos discutiendo por qué produjeron el despido de 9 compañeras y compañeros. Actualmente están intentando abrir un retiro voluntario y están intentando impulsar un proceso de pase a disponibilidad, que en realidad es un despido indirecto, porque no nos daría ni siquiera la posibilidad de que a través de la disponibilidad podamos intentar pasar a otro organismo o al Congreso, sino que nos están acorralando para producir estos despidos, y violando el estatuto, violando el principio de progresividad, saltando por arriba de la paritaria local, y su intención es directamente borrar alrededor del 70% de la planta del organismo. Estamos hablando de un organismo que llegó a tener 140 personas en el periodo que más trabajadores estuvo, con lo cual, bueno, corre riesgo severo de que afecte el funcionamiento y que por lo tanto se afecte la política pública de la Ley de Servicios de Comunicación. Marcos, si te hago una pregunta que capaz la respuesta cae de maduro, pero me gustaría que hablemos sobre esto. ¿Por qué pensás que al gobierno actual le incomoda, le molesta, planifica el desmantelamiento de lugares como la Defensoría? Bueno, me parece que es un gobierno poco afecto a la protección de los derechos humanos en general. Está atacando los derechos humanos y los organismos que hacen al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en toda la línea. Lo vemos en todas las áreas del Estado, pero también afecta a políticas tradicionales de sostenimiento de derechos básicos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación. En fin, lamentablemente la regresión es muy grande, y la afectación es muy severa, genera cierta impotencia porque, como decía, nos tienen paralizado como organismo y ni siquiera tenemos la posibilidad de usar plenamente herramientas tradicionales del movimiento obrero, como son el derecho a huelga, porque, insisto, nos tienen paralizados y casi que claro, es lo que quisieran. Nosotros estamos igual peleando, dando esa pelea con el asesoramiento, el acompañamiento de AT Capital, y tratando de que se hagan cargo los representantes del Congreso, porque además en este caso tiene la gravedad adicional de que hay una injerencia clara del Poder Ejecutivo respecto al Poder Legislativo, claro, y bueno, no son muy respetuosos de las instituciones, a pesar de que se llenan la boca sobre eso, ¿no? Sí, estamos hablando con Marcos Ocampo, delegado general de la Junta Interna de ATE, de la Defensoría del Público, de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aprovechamos también para mandarle un abrazo enorme a los compañeros y compañeras de ese organismo que están afrontando este momento tan difícil y que tienen un recorrido que se torna más que fundamental en tiempos como los que vivimos actualmente, donde de la comunicación, de las fake news y de todas esas operaciones, este gobierno está haciendo un armazón para instalar un montón de cuestiones que, como también nos contaba aquí Marcos, no se sostienen en la práctica concreta, sino que son meramente operaciones para estigmatizar, perseguir. Así que extendemos este saludo a un montón de compañeros y compañeras de ese organismo de vasta trayectoria, recorrido, formación profesional en distintos ámbitos con estos temas. Marcos, entiendo que mañana entonces empalmamos en la movilización que está convocando AT Capital por paz, soberanía y justicia social, también manifestando y sosteniendo este reclamo en relación a su organismo. Sí, claro que sí, vamos a estar presentes.
como en toda la lucha, como en todos los reclamos que lleva adelante ATE Capital y como lo que está llevando adelante la CTA y bueno, el movimiento obrero en general, las reacciones totalmente atendibles que llevamos adelante los trabajadores organizados para dar la pelea que hay que dar en momentos como este. También llevar optimismo, no ingenuo, respecto a lo que está pasando. Muchas veces vinieron por nosotros, muchas veces intentaron desmantelar los procesos organizativos y tengo la convicción de que vamos a estar a la altura, vamos a defender todo lo que podamos defender y vamos a revertir los daños que produzcan. Esa es la convicción que tenemos, estamos organizados. En la Defensoría tenemos más del 90% de la planta afiliada a ATE, tenemos una paritaria funcionando, que estuvo funcionando hasta que llegó esta intervención, que es absolutamente abusiva. No podría siquiera los mandamases de la actual interventora, quienes la pusieron en el organismo, esto es, los presidentes de la Cámara, no podrían ellos venir a desmantelar un organismo porque estarían pasando por arriba de una comisión bicameral que es superior a ellos porque representa la pluralidad legislativa dentro del Congreso y lo están haciendo también porque la justicia no se hace cargo de su rol institucional, que es lamentable, pero bueno, vamos a dar la pelea, vamos a sostener los reclamos, vamos a estar presentes mañana en la lucha y en todas las luchas que vengan y estoy seguro que vamos a poder revertir esta situación. Muchas gracias, Marcos, por este ratito para hablar con nosotros. Un abrazo enorme. Gracias, compañeros, y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, vamos a estar ahí con toda la fuerza. Dale. Abrazo grande. Qué importante poder entrevistar